diferentes reacciones a las diferentes o a las tormentas que se enfrentan en la vida. Las tormentas casi siempre son de la misma naturaleza, un poco más intensa o algo, pero siempre lo que sí hay diferentes reacciones de cómo enfrentamos las tormentas. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Digan conmigo, pasemos al otro lado. Creo que estamos en la temporada de pasar al otro lado, dejar el lugar donde estás ahora, tal vez no físicamente, que te vas a mover, pero más que nada espiritualmente hablando, e ir a donde Dios quiere que vayas. No hay nada malo, no es que estás equivocado en el lugar que estás, pero simplemente Dios quiere que pases al otro lado. Hay un lugar nuevo que Dios quiere que vayas. Pases al otro lado en tus finanzas, pases al otro lado en tu matrimonio, pases al otro lado en tu salud, pases al otro lado en tu relación con Dios, pases al otro lado en tu vida en general, todo lo que estás enfrentando. Jesús te dice: pasemos al otro lado. Ahora, no había nada malo con lo que los discípulos estaban haciendo. Básicamente, ellos seguían lo que Jesús le dijo que hagan. Él les dijo: pasemos al otro lado, así que ellos iban a donde Jesús le dijo que fueran. Ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Escuchen, estén atentos a esto, porque esto les va a ayudar. Porque a veces cuando cosas difíciles vienen a nuestra vida decimos: ¿qué será que estoy haciendo mal? No siempre estamos haciendo cosas malas, pero hay veces las tormentas ocurren. Ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios, eran los discípulos de Jesús. Ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor le dijo que hicieran. ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Ahora, las tormentas llegan a la vida, llegan a tu vida, llegan a la mía. Comienza a romper la barca, el agua empieza a inundar la barca y ya está casi a punto de hundirse. Te está matando. Finalmente, ¿qué es lo que haces? Despiertas a Jesús. No te importa que estoy por perecer, me estoy muriendo. Así que Jesús se levanta, reprende al viento, reprende a las olas y le dice: aguas, silencio, cálmense. Y la Escritura dice: el viento se calmó y todo quedó en completa calma, todo tranquilo. Quiero que entiendas esto: ningún problema puede definir o determinar quién eres tú. Tú defines tu vida con lo que Dios te llamó a ser. Cada una de las pruebas, desafíos o tormentas que llegan a tu vida vienen para trabajar en ti, para lograr forjar tu carácter, para prepararte justamente para lo que Dios tiene para tu vida. Pero no viene para matarte. El tema es cómo respondes cuando la tormenta llega a tu vida. Nosotros usamos nuestra fe, nosotros le hablamos a la tormenta, nosotros le ordenamos a los vientos que se aquieten, porque vamos a través de. No estamos parados en la tormenta, sino que estamos pasando. No nos quedamos en la tormenta, nosotros vamos a pasar al otro lado. Esa es la orden de Jesús: pasemos al otro lado. No nos quedamos en ella, sino que atravesaremos y pasaremos en victoria. Ahora, no permitas que tus pensamientos muevan tu fe. No permitas que tu mente haga que se hunda la barca. Debes de seguir caminando en fe, de fe en fe, siguiendo y avanzando. No puedes parar ahora en este mismo momento y dejar que tu barca se hunda y no sabes a dónde vas a llegar y te vas a terminar descomponiendo completamente. Debes de continuar. Vamos a terminar y llegaremos al final de la carrera con esta situación. Y al final, ¿saben qué? Ganamos, porque Dios está de nuestro lado. Terminaremos en victoria. Terminaremos en victoria. Que alguien me diga amén. ¿Sabes que si haces bien todas las cosas por mucho tiempo, por toda tu vida casi, no sé, eres un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen cristiano, y haces todas las cosas bien
adecuadamente dentro de los parámetros que uno conoce como hacer las cosas bien. Pero de repente, te emborrachas, cometes adulterio, cometes fornicación, no sé, andas haciendo cosas que no tienes que hacer, te metes en pecado, te desvías del camino correcto y comienzas a hacer toda clase de locura. ¿Qué dirá la gente o qué diremos de esa persona? Alguien dirá, bueno, esa persona fue buena por un tiempo, así que se merece no sé, tenerle paciencia. Sí, tal vez que sí, pero lo que diremos casi la mayoría de las veces es que aquel hermano se volvió loco. Está cometiendo toda clase de locuras. The brother went crazy. Se volvió loco. No sé lo que está pasando. Todo lo bueno que hiciste por todos los años de tu vida se desploman, se deshacen y llega a ser nada por un minuto que hiciste algo que estropeó todo tu pasado. Si los discípulos, escuchen esto, si los discípulos llegaban al medio del lago y se hundían, nosotros no diríamos, bueno, anduvieron 2 años bien con Jesús, hicieron de todo en la tierra. Nosotros no diríamos eso, la historia sería completamente diferente. Llegaron al medio del lago y se hundieron todos y perecieron. Esa sería la historia. Como tú terminas es lo que define tu vida. No es el camino, es el final. Así como termines, es como te vas a definir o como te definirán a ti. Oh, pastor, y entonces al final de mi vida tengo que hacer las cosas bien. Es tu decisión, pero el final te define, no el camino. Termina fuerte, termina santo, termina con Dios, termina la visión, termina la misión, termina con fe. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y terminar en victoria. San Mateo capítulo 14, los discípulos se enfrentan a otra tormenta. Hoy le voy a hablar de 3 tormentas y al final del servicio vamos a vender tormentas afuera. Así que los discípulos se enfrentan a otra tormenta. Si leen todo el capítulo 14, van a ver que Jesús está con una multitud grandísima, alimenta a la multitud, a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hubieron unos milagros extraordinarios. Sucedió de todo ese día. Y otra vez, al terminar todas las actividades, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Así que después de que sucede esto, Jesús sube a la montaña para orar. Pueden leer la historia luego. Y mientras está Jesús orando, los discípulos están en el barco y viene una tormenta, los vientos empiezan a soplar, las olas empiezan a levantar y ahora la barca está en el medio del agua. Nuevamente están haciendo lo que Dios les dijeron que hagan, están en el centro de la voluntad de Dios y los vientos se desatan contrariamente. Supuestamente o teóricamente no tendría que irnos mal, pero los discípulos estaban con Jesús y aún así la tormenta llegó a su vida. Y ahora sí, San Mateo capítulo 14, verso 25, fíjense lo que sucede. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Vean esto. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Yo digo, qué hombre miedoso, por Dios. Andan con Jesús todo el tiempo y no lo pueden conocer a su maestro. Pero bueno, así que si alguno de acá alguna vez tiene miedo porque un perro lo corre, no se preocupen, los discípulos también tenían miedo. Y tenían miedo 2 por 3 cada rato. Pero Jesús les habló de inmediato, verso 27, y le dijo, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, yo soy. Entonces Pedro, siempre metido en cada problema, él estaba. Pedro se metía en todos los problemas. Así que Pedro le llamó y le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro no perdió la oportunidad y las aprovechaba. Yo me lo imagino a Pedro como el niño con juguetes nuevos. ¿Hay algo para probar nuevo? Yo lo quiero. Jesús está caminando. Yo quiero eso, Jesús, yo quiero caminar por el agua. Me lo imagino a Pedro, algo así. Así que a Pedro se le ocurre y le dice, si eres tú,
O sea, es como que el niño viene, un niño, tu hijo viene a ti y te dice, papá, si eres bueno, quiero que mañana me lleves a Chuck E. Cheese. O sea, él sabe que tú eres bueno, pero te está desafiando. Así que Pedro le dice, Jesús, si eres tú Jesús, a ver, pruébame que eres tú, déjame que yo camine por el agua. Así que Pedro se mete en problemas. Entonces, verso 29, Jesús le dice, sí, ven. Entonces Pedro se baja por el costado de la barca y camina sobre el agua. Lo leemos tan rápido a veces que no nos damos cuenta, pero escuchen. Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. La única persona que encontramos en la Biblia que caminó sobre el agua, aparte de Jesús, fue Pedro. No hubo otro. Él caminó sobre el agua para ir a Jesús, para llegar a donde estaba Jesús. ¿Qué tanto caminó? No sé. Asumo que más de un par de pasos para que por lo menos se diera cuenta, estoy caminando. Pedro estaba caminando sobre el agua para encontrarse con Jesús. Está caminando. Vean esta escena, imagínense, no hay ni una foto, pero imaginen a Pedro caminando sobre el agua. Así que sigue. Y ahora si sigo caminando va a ser un milagro que no me caiga. Pero él sigue caminando y está caminando en el agua. He's walking on water. He's water walking. Está caminando en el agua. Es increíble. Así que me los imagino a todos los discípulos en el agua, en la barca, diciendo, mirá el desgraciado ese. Le dijo Jesús, a ver, llámame para caminar. Y está caminando en el agua, Pedro. Increíble. Ahora, Pedro fue uno que caminó en el agua, como les dije, verso 30. Pero cuando, vean esta ahora, verso 30. Pero cuando vio el fuerte viento, Pedro, y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús, ahora vean, Jesús le extiende su mano, así que ya había caminado bastante, porque Jesús estaba al alcance de la mano. Así que Jesús le extiende su mano, lo agarró y le dijo, tienes tan poca fe. Ahora, Pedro fue uno que caminó sobre el agua, el único. Si él, Pedro, tenía poca fe, me pregunto cuánta fe tenían los otros miedosos que estaban arriba de la barca. Si este que se larga a caminar sobre el agua tiene poca fe, ¿cuánta fe tendrían los otros muchachos, amigos, que estaban con Jesús todo el tiempo? Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste de mí? Verso 32, cuando subieron, me lo imagino ya, no sé, tal vez volvieron caminando y diciendo, moja el agua, moja, caminando Jesús y él, y de repente llegan a la barca, pegan el salto, se meten, y ahí se calma la tormenta. Vean esto, qué interesante. Pedro está caminando sobre el agua, por eso le dije recién, véanselo a Pedro caminando sobre el agua. Y no es algo fake de Hollywood que inventaron y le pusieron ladrillos abajo para que se vean que está caminando el agua. No. Él está caminando sobre el agua por la palabra de Jesús. Él está en medio del milagro. Es un milagro. Él está en el medio del milagro. Y cuando está en el medio del milagro, comienza a mirar los vientos y las olas. Así que el agua, me imagino, le mojaba la cara. El viento le levantaba la túnica, lo despeinaba como a Donald Trump, me imagino, no sé. Y vienen pensamientos a su mente, y ahora, no dice qué pensamientos, pero me imagino que Pedro piensa algo como, no se puede caminar sobre el agua cuando el viento está soplando. Ahora, él ya lo está haciendo. El milagro está en su plenitud. Ya él está caminando, pero la mente de Pedro comienza a jugarle una mala pasada y él comienza a hundirse. Se comienza a hundir. Y me imagino que nuevamente Pedro dice algo como, yo no puedo caminar sobre el agua cuando hay olas tan fuertes. O yo no puedo caminar sobre el agua cuando el viento sopla de tal manera. Ahora pregunto, ¿es fácil
caminar sobre el agua cuando el agua está calmada? Pregunto, ¿es fácil caminar sobre el agua cuando el agua está calmada? Entonces, es un milagro. Si es un milagro, es un milagro. ¿Qué vuelta le vas a dar? Pedro está en su milagro. No hay vuelta que darle. Agua fría, agua caliente, aguas tormentosas, aguas turbulentas, no importa. Yo estoy caminando sobre el agua. ¿Sabes qué? Tú puedes parar un milagro. Tú puedes frenar el fluir milagroso de Dios en tu vida. Pedro, en medio de su milagro, comienza a hundirse. Sus pensamientos lo sacaron de su fe. Eso es lo que el mensaje de esto es: no permitas que tu mente te saque de lo que estás creyendo, de tu fe. No permitas que tu mente te haga hundir. Estás en el medio del milagro que está sucediendo en tu vida, y esa falta de confianza o cambiando los pensamientos en tu mente te pueden hacer hundir. Tienes que caminar por fe, tienes que estar parado en tu fe. Escuchen esto: fe es una fuerza que nosotros la podemos utilizar a propósito cuando nosotros queremos. No tenemos que prepararnos. Bueno, mi amor, hoy voy a usar mi fe, así que cuidado, prepárense, voy a usar mi fe. No, tu fe la puedes usar cuando tú quieras, a propósito. Repaso: la primera tormenta lo despiertan a Jesús y Él le habla a la tormenta y todo se calma. La segunda tormenta que le hablé, Jesús no le habla a ella, Él camina sobre ella. Ahora, ¿por qué no le habló a la segunda tormenta? Ya los discípulos habían pasado una vez lo mismo, y ahora ¿por qué Jesús no le habla a la tormenta como lo hizo la primera vez? Quiero pensar que tal vez a Jesús le gustaba surfear sobre las olas, y entonces venía surfeando arriba de las olas, y digo, por eso no le habló. Él quería demostrar que había otra forma de hacerlo. Simplemente caminó sobre ellas, llegó al lugar, se encuentra con Pedro y suben a la barca y el agua se calma. Pero hay una tercera tormenta que les quiero hablar. Está en Hechos capítulo 27. La tormenta que les quiero hablar es del apóstol Pablo, y es la última tormenta, les prometo, en un ratito nos vamos. Pero esta es la crucial. Tienen que escuchar esto y no se pierdan nada. Era diferente a las dos tormentas primeras. Pablo está en la barca, está en el medio del mar. Hay una tempestad. La tempestad los golpea fuerte a ellos, los golpea de tal manera que están todos asustados. Damas y caballeros, debemos decidir que no vamos a estar asustados aunque tormentas vengan a nuestra vida, ni tampoco con miedo. La economía, los políticos, el gobierno, las enfermedades, las finanzas, no estamos asustados. Algunas veces no te animas a poner los diezmos en la iglesia o a poner las ofrendas porque tienes miedo. ¿Recuerdan la definición que le acabo de dar? ¿Cómo actúa la fe? El diezmo es el mejor lugar donde aprender o donde poner en práctica la fe. Alguien dice, es que si pongo el diezmo no llego al fin de mes. Justamente por eso tienes que poner en práctica tu fe, porque Dios dice, probadme. Es Dios el que te dice, probadme. Así que trae los diezmos al alfolí. Dice Dios, habrá abundancia en tu casa, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste, así que aquí están los diezmos, es la fe, pongo en práctica mi fe. Pastor, nunca lo hice, estoy temblando porque no llego a fin de mes y mis hijos van a comer papa y frijoles y no va a alcanzar y vamos a seguir y va a quedar mucho mes y poco dinero. Pero es el mejor momento para poner en práctica tu fe. Haz la prueba. ¿Alguno de ustedes no comienza ese negocio que tanto has pensado? Quiero abrir un negocio nuevo, quiero hacer algo por mi cuenta. Como empleado no la voy a hacer, así que quiero empezar mi negocio. El miedo y el temor no te deja avanzar y no puedes poner ese negocio. Jesús te dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo porque yo estoy en la barca. Y ahora sí, Hechos capítulo 27, verso 23. Cuenta Pablo, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal cual como él dijo. Eso le cuenta Pablo a todos los que están en el barco. ¿Comen algo los muchachos? ¿Comen algo? Terminan de comer, toman fuerza, agarran fuerza. Y verso 38, una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo
al mar. Era lo último que le quedaba en la barca. Lean la historia luego. Ellos habían tirado el aparejo, habían tirado las sogas, habían tirado todo el equipo, la carga, todo lo que había en el barco lo habían tirado. Ahora estaban tirando la comida. Me pregunto, ¿será que tal vez hay tormentas en tu vida que están continuando porque hay cosas en tu barca que Dios está queriendo que tú las tires, las saques de tu barca, la arranques de tu vida y la tires a la borda? No sé, yo solo digo, algunas tormentas, Él habla y las tormentas se paran por completo. Otras tormentas, caminas, pasas a través de ella y la tormenta queda terminada. Pero esta tormenta en particular, esta tormenta no se va, no se detiene. Finalmente ellos tienen que tirar todas las cosas del barco, la carga, el equipo y aún la comida. El barco queda sin nada, solamente con las personas. Algunas veces los desafíos y las dificultades te hacen ver exactamente lo que es importante en tu vida y lo que no es importante. Y eso te hace decir, ¿qué me está molestando en mi vida? Hay veces hay relaciones que no son divinamente guiadas. Así que a veces Dios permite que la tormenta suceda para ver si lo que tienes en tu barca es realmente nacido de Dios para cumplir el propósito de Él en tu vida, o es algo que tú hiciste venir a tu barca. Varones, encontramos a veces situaciones con varones envueltos en situaciones comprometidas, relaciones que no son guiadas por Dios. Estás en relaciones que no te van a servir para avanzar en la vida. Damas metiéndose en situaciones que se meten en una trampa y caen en la trampa del enemigo. Permites relaciones negativas dar vuelta alrededor de tuyo y en vez de sumarte a tu vida, te hace decaer. Lo que miras en televisión, cuando navegas en el internet, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo enfrentas esa situación? Tal vez son cosas que están en tu barca y no te ayudan a salir de la tormenta. ¿Vas a ser honesto y limpias tu barca? Adicciones negativas, problemas de salud, problemas de finanzas. Algunos no pueden orar por sanidad porque no quieren cambiar su dieta. Tan sencillo como eso. Jesús, sáname. Jesús le dice, solo cambia tu dieta. Tira las costeletas, las chuletas, el chicharrón, las tripas fuera de tu barca y la salud viene. No, Señor, eso no, por el amor de Dios, eso no me lo saques, es lo que más me gusta. Entonces vas a seguir orando. Tan sencillo como eso. Controle la finanza. Compras impulsivas. Vas, ¿qué? Ese es el vestido, el pantalón, la camisa que me gusta. No tengo dinero, pero tengo una tarjeta. ¿Lo necesitas? Dios te dice, si te controlas y haces las cosas bien usando la cabeza y con sabiduría, te liberas de eso y sales adelante. Ahora, lo que sea, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a limpiar tu barca para que la tormenta esa se calme en tu vida? Vean lo interesante de esta historia. Dios, esto es fascinante, me fascina esta parte. Dios envió un ángel, ¿recuerdan? Para hablar con Pablo. Están en el medio de la tormenta y Dios envía un ángel para hablar con Pablo y el ángel le dice a Pablo, esto es todo lo que va a suceder. Todos se van a salvar, el barco se va a perder, todo lo que está en el barco se va a acabar, pero nadie va a perder su vida, llegarán a salvo. Así que es Pablo lo que le dice a los demás. Y cuando sucede eso, el ángel, que estaba ahí, me imagino, Pablo podría haberle dicho, Pancho, o no sé cómo se llamaba el ángel, ya que estás aquí, a ver, hazme un favor. ¿Por qué no calmas la tormenta, hermano? Cálmala la tormenta y nos salvamos todos. ¿Para qué me vas a decir todo eso? Que vamos a ir a la costa y vamos a pasar por todas estas cosas. ¿Por qué no lo haces más sencillo? Jesús calmó las tormentas. No lo podés hacer tú, que vienes de allá del cielo. Eso podría haber dicho Pablo. O Pablo podría haber dicho, muchachos, escuchen. Van a ver el hombre de Dios que yo soy. Así que ahora simplemente digo una palabra y toda la tormenta se calma. Eso podría haber hecho Pablo. Pablo era un hombre de Dios. O, ¿por qué Pablo no salió a caminar sobre el agua y que la tormenta se calme? Jesús lo hizo. Pedro lo hizo. ¿Por qué
Pablo no lo hace? No sé, honestamente, no sé por qué sucedió de esta manera. ¿Por qué tuvieron que atravesar tantas dificultades y tantos problemas? Tirar por la borda todo lo que tenían, salir nadando en maderas flotantes, llegar a un lugar desconocido. Yo no lo sé, solo lo que sé es que algunas tormentas tú le hablas y la tormenta te obedece. Otras tormentas, caminas sobre ella, la pasas y vienes y todo estará bien. Pero otras tormentas, tú tendrás que tomar un pedazo de madera, flotar y nadar para llegar a la costa y salvarte. Lo único que te puedo decir es que saldrás vivo de ella. Si te mantienes tu fe en Dios, pasarás a través de ella. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a seguir avanzando. No pararemos en el medio del camino. No pararemos en el medio del agua. Cruzaremos y obtendremos la victoria porque Dios está con nosotros.